Los cuatro se incorporan también en unos instantes a la entrevista que comenzamos en estos momentos con Antonio Maillo, que es el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Señor Maillo, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por, una vez más, cada vez que lo llamamos, viene aquí al plató de Acento Andaluz. Y recordaba usted, la última vez que vino coincidió con, en plena efervescencia de la Asamblea, antes de que se votase una Asamblea autonómica de Izquierda Unida, en la que usted fue reelegido mayoritariamente, con más del 83% de los votos. ¿Qué tal estos primeros 3 meses reelegido en el cargo? Bueno, más tranquilo, obviamente, pero más tranquilo, digamos, internamente, pero más muy intenso respecto a la estrategia que hemos desarrollado. Diferente a la primera vez, en el primer mandato, que todo era nuevo, ahora ha sido más de continuidad. Y contento con la renovación tan extraordinaria que se ha hecho de mucha integración generacional de gente joven con muchas ganas, que tiene mucha confianza en el proyecto de Izquierda Unida y muchas ganas de trabajar, así que muy bien rodeado. ¿Y satisfecho con el ejercicio de democracia que ustedes vendieron de la Asamblea de Izquierda Unida? Muy satisfecho, porque sobre todo ha sido la primera vez que quien ha elegido al coordinador no ha sido una asamblea con delegados, sino los militantes y las militantes de todas las asambleas andaluzas, y con un respaldo que a mí me abrumó sinceramente. Yo recuerdo también que el día que estuve la última vez coincidió con el discurso del rey tras el 1 de octubre, y ahora me encuentro con una noticia tremenda de que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han acordado que van a apoyar a Puigdemont a distancia para la investidura. En fin, vemos que Cataluña me temo mucho, y eso no nos beneficia a Andalucía, que Cataluña va a seguir siendo un poco protagonista del debate político. Y va a condicionar, sin lugar a dudas, muchos asuntos pendientes en el debate territorial. Claro, a eso usted lo decía muy bien al principio, el debate de la financiación autonómica. Cataluña lo está utilizando el presidente Rajoy como una excusa para no desarrollar actuaciones respecto a las que no tiene ninguna voluntad de resolver, como el caso de la financiación autonómica, donde no solo Andalucía, por cierto, también Cataluña, también la Comunidad Valenciana y Murcia, es decir, todo lo que es la franja mediterránea y Madrid, están siendo perjudicadas con un modelo de financiación absolutamente amortizado, inadaptado, y con un uso del Ministerio de Hacienda, de un uso clientelar, diríamos, ¿no? O casi de chantaje con las comunidades. Así que yo creo que frente a eso, creo que tenemos que aprender de todo lo que ha habido de tensión o foco en Cataluña en el debate político, para situar el pivote, como siempre hemos dicho desde Izquierda Unida, del debate andaluz como un debate vinculado al debate social, que creo que es fundamental y que se está obviando. Ya que usted saca el tema de la financiación, de los debates pendientes sobre el territorio, permítame preguntarle precisamente, porque mañana se cumple un año de esa conferencia de presidentes autonómicos en que el presidente Rajoy se comprometió con los presidentes autonómicos antes de que terminara 2017, se aprobase un nuevo modelo de financiación. La verdad es que no hay ninguna propuesta encima de la mesa, sí hubo un trabajo de grupo de expertos, pero poquito trascendió, y al margen no se está dando a conocer muchísimas cosas más. Y por otra parte, ya ha anunciado el Partido Popular y el Gobierno que hasta que no haya gobierno en Cataluña no se va a abordar ese sistema de financiación autonómica. ¿Usted cree que hay voluntad real del Gobierno central, o es que se siente rehén de lo que está ocurriendo en Cataluña? No hay ninguna voluntad. El Gobierno central ha detectado dos situaciones. Una, evidentemente, la situación en Cataluña obliga a un esfuerzo en el debate político, pero eso no hace incompatible. Es decir, un Estado no puede permitirse el lujo de paralizar todo por abordar un problema que tenemos y que va a seguir aumentando. Me parece de una enorme irresponsabilidad. Lo que hace el Gobierno de Rajoy, y eso sí que me parece grave, es que utiliza Cataluña como excusa para no afrontar determinados problemas de carácter estructural que tenemos en la vertebración del territorio. Es decir, es más, lo utiliza como excusa porque precisamente un acuerdo de modelo de financiación podía servir de alfombra para hacer aterrizar el encaje de Cataluña dentro de España. Es decir, se trataría de darle la vuelta al calcetín, en el sentido de utilizar el debate de la financiación como un modelo que pudiera permitir que el enconado debate territorial de Cataluña pudiera tener un aterrizaje suave en el contexto de financiación autonómica. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que mientras tanto los hospitales se abren, los hospitales nunca se cierran, los centros de salud se abren, o los colegios, la dependencia necesita diagnósticos que no pueden tardar casi 2 y 3 años en atender a ciudadanos que necesitan esos servicios, y hay un Partido Popular y un Gobierno que tiene un ministro que ha visto cómo los agujeros que tiene el actual sistema de financiación lo utiliza como un sistema casi de chantaje, claro, con respecto a la... Hay un intento deliberado del Gobierno central y del Ministerio de Hacienda por
restar autonomías a las comunidades autónomas mediante la asfixia financiera? Hay dos argumentos. Uno, el intento de intervenir de Montoro, del Ministerio de Hacienda, en las comunidades y en los ayuntamientos, que también hay que hablar de ayuntamientos, donde no ha gobernado. Entonces se convierte, a través de regla de gasto y de mecanismos de intervención, en una suerte de decir, bueno, yo no gano elecciones, pero marco la pauta y condiciono el gobierno. Y ahora mismo se está produciendo. Y no solo se está produciendo, sino que se está utilizando, de nuevo, volvemos al asunto catalán, y ahí me preocupa, porque no es solo el Partido Popular, es Ciudadanos también, que quieren utilizar el debate catalán para un nuevo proceso de recentralización. Y digo que me preocupa en lo que toca a Andalucía, porque Ciudadanos es un aliado del Partido Socialista, que tiene muy claro que de este debate tiene que salir una nueva recentralización, y en esa alianza del bloque conservador y reaccionario nos encontramos con un problema para Andalucía. O sea, desde Andalucía siempre se han alertado sobre dos posibles temores, dos posibles fantasmas. Uno, lo que usted ha dicho, una posible recentralización, un retroceso del Estado autonómico, y por otra parte, que se ahonde en las desigualdades, en las asimetrías, en una España a dos velocidades. ¿Usted observa con nitidez estos dos peligros? Uno no es que pueda recentralizarse, es que ya se ha hecho. Es decir, la ley relativa a techo de gasto, el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, la reforma local, son procesos o pasos que han configurado una nueva relación entre las administraciones. Y hay una recentralización desde el punto de vista financiero. Cuando hay una recentralización desde el punto de vista financiero, lo político va de resulta. Si tú no tienes capacidad para manejar y establecer prioridades en el gasto, tú no tienes autonomía política, aunque formalmente tengas parlamentos, tengas un consejo de gobierno, tengas facultad, hoy tengas casi 200.000 empleados públicos, o más de 200.000 empleados públicos a tu servicio. El problema está en que hay un proceso de recentralización que se está construyendo, utilizando para acelerarlo el conflicto con Cataluña, y en segundo lugar, en cuanto al modelo de financiación, desde el mismo momento en que 2014 acabó el modelo de financiación, un modelo profundamente opaco, oscuro, en que nadie domina, que invita mucho a la arbitrariedad en los criterios de interpretación del Ministerio de Hacienda, estás eliminando la capacidad de autogobierno de las comunidades, y además estás agudizando los desajustes y las desigualdades que se han producido como consecuencia de la aplicación de criterios en este marco de financiación, que en resumidas cuentas ha producido en Andalucía, fíjese, dos daños colaterales brutales, que son Andalucía es una de las comunidades con menos renta, con renta por debajo de la media. Y sin embargo, aplicándole el criterio de nivelación para equilibrar o compensar esa renta por debajo de la media, no llega tampoco a la renta a la media en esa nivelación. Frente a otras comunidades que, estando por debajo de la media, superan esa media en la compensación. Andalucía está infrafinanciada doblemente, porque no repercute, no tiene mecanismo de compensación con respecto a su renta, en primer lugar, y en segundo lugar porque entre las comunidades autónomas está por debajo de la media de esa financiación. Yo añadiría incluso un tercer elemento de compensación, sería la falta de inversiones en comparación con otras autonomías. Claro, ahí en la falta de inversiones hay un hecho que es muy curioso. Y ahí, inversiones, por cierto, en infraestructuras clave en Andalucía. Las inversiones, bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana. Aquí se ha producido una cosa. Nosotros reconocemos que la Comunidad Valenciana es la que peor salió parada del último acuerdo de financiación. Es verdad. Nosotros hemos salido mal parados. Desde el punto de vista de infraestructuras no se puede quejar. Voy a la segunda parte. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular ha dicho, bueno, es verdad que hay comunidades infrafinanciadas, pero cojo a las mías del Partido Popular y le doy por vía de transferencia y de plan de inversiones una compensación. Y la Comunidad Valenciana es de las que más beneficiadas con Galicia han sido con la repercusión, en este caso de la obra que tiene que ver con el puerto de Valencia, y que además está provocando un doble daño a Andalucía, que es una concentración de las inversiones en la Comunidad Valenciana y un retraso, cuando no eliminación, de la finalización del corredor mediterráneo en el eje con Almería, que es fundamental en la salida de los productos hortofrutícolas de Almería con Europa, y por otro lado el abandono total de la línea Algeciras-Bobadilla para ensamblar ese corredor mediterráneo. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente creo que el modelo de financiación, si algo tiene cierta unanimidad, yo estoy en el grupo de trabajo de financiación y por eso estoy muy sensible a eso, porque me parece fundamental para Andalucía, es que no podemos seguir con un modelo que invita a unos criterios que después son interpretables por el Ministerio de Hacienda, que no son nada claros, que le conceden mucha discrecionalidad, cuando no absoluto
arbitrio a la hora de interpretar las consignaciones y que tiene en la entrega a cuenta, con una liquidación a 2 años de retraso, una falta de capacidad para planificar la ejecución de gastos. Usted imagínese que usted en su casa planifica con respecto a un salario que le van a pagar, no sabe que al final le van a pagar a los 2 años vista, y que después a los 2 años vista le digan que lo que posiblemente le íbamos a pagar, resulta que le vamos a pagar la mitad de lo que estaba previsto. Usted ha hecho ya una serie de gastos y ha comprometido. Pues eso es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas. Claro, sobre ese modelo de financiación, Montoro no quiere cambiar ese modelo, porque le permite tener atado a las comunidades e intervenir políticamente, que es lo más grave. Sí, y aparte sería necesario dotar más a esa tarta, o sea, por lo menos dicen entre 15 y 30.000 millones de euros, para que todas las comunidades se sintiesen bien financiadas. Teóricamente, claro, el problema está en que no es que se sientan bien financiadas, porque nadie va a sentirse bien financiado. Sí. El problema está en cómo establecemos un mecanismo de financiación que permita satisfacer los servicios públicos, que ahora todo el mundo coincide que son absolutamente insuficientes. Señor Mayo, yo sé que usted está en las antípodas de muchísimos planteamientos, postulados políticos del señor Felipe González, del expresidente del Gobierno, pero sí me gustaría, después de escucharlo durante unos minutos, saber qué grado de coincidencia tiene con el mensaje que hoy ha lanzado Felipe González, si lo comparte todo, una parte o nada, cuando ha dicho que para resolver el problema territorial que hay en España es necesario una lealtad recíproca entre el Gobierno y las comunidades. Y si Cataluña bien no ha sido leal en ciertas ocasiones con el Gobierno central o con el resto de España, tampoco el Gobierno lo está haciendo con las comunidades, por ejemplo, al retenerle los anticipos del IRPF, en una clara presión o chantaje para que presionen esas comunidades a sus respectivos partidos políticos para que apoyen los presupuestos generales de Estado. No sé si comparte usted que el Gobierno central también está siendo desleal con las comunidades. Es que es una obviedad, quiero decir, el Gobierno central lleva mucho tiempo siendo desleal con las comunidades en dos sentidos. Una, en la falta de compromiso con renovar el plan de financiación, un plan de financiación que fuera transparente, donde las reglas estén muy claras y por tanto a cada administración le corresponde un compromiso de gasto, y está siendo desleal, digamos, con la trapacería, podemos decirlo así, de utilizar la ausencia de mayoría suficiente para aprobar los presupuestos con el chantaje de la liquidación, posiblemente de la liquidación es lo que pretende, la liquidez de las comunidades autónomas en las transferencias que necesitan para seguir adelante manteniendo los servicios públicos. Digo que es una obviedad y que es algo que es tan evidente que no lo pueden negar ni siquiera los propios del Partido Popular. ¿Cuál es la estrategia? Pero esta estrategia, aparte desde el punto de vista institucional, que sea desleal, no sé si comparte esta reflexión conmigo, parece que desde el punto de vista ideológico le sale bien al Partido Popular y, como usted decía antes y citaba anteriormente, a Ciudadanos, porque está habiendo una derechización. Esta intervención de las autonomías, esta intervención de Cataluña, parece que está habiendo una derechización de la población española, ¿o no lo comparte usted? Bueno, yo no comparto exactamente eso. Creo que se está construyendo precisamente con carácter performativo, es decir, voy creando la sensación de que se va derechizando la sociedad española y al final se derechiza. Y yo pienso, sin embargo, que lo que se ha habido es verdad que el hecho territorial ha sacudido, digamos que ha cambiado el paradigma del debate político. Antes hablábamos de los recortes, los desahucios, que por cierto está aumentando los números de desahucios con respecto a años anteriores y sin embargo no está siendo objeto del impacto social que ha tenido otros años. Claro, Cataluña lo tapa los todo. Servicios, claro, porque Cataluña y el debate territorial lo está tapando todo. Y ese paradigma del territorio y de las banderas son las que están tapando la corrupción, está tapando el deterioro de los servicios públicos y, por ejemplo, o está tapando el gran debate de 2018, que es la sostenibilidad de las pensiones. Y, sin embargo, se mantiene con carácter secundario. Ciudadanos y el Partido Popular tienen una hoja de ruta muy clara y Aznar es un síntoma de ello, es decir, que Aznar apoya a Ciudadanos. En fin, Aznar será como sea y es muy de derecha, pero de tonto no tiene un pelo, porque sabe que Ciudadanos es una buena marca para defender los intereses de su clase y que el Partido Popular ya no les sirve. Hablemos de Andalucía en concreto, de su formación política, porque hoy Ernesto Alba, el secretario general del Partido Comunista, uno de los hombres fuertes de su ejecutiva, de su nueva dirección, ha anunciado esas 300 asambleas locales a partir de febrero, en la que ustedes dicen que quieren crear esa iniciativa ciudadana, esa unidad popular para plantarle cara o ser alternativa tanto al PSOE como a la derecha en Andalucía. ¿Cómo avanza
esa unidad popular, esa integración con Podemos? Bueno, vamos a ver, la Unidad Popular no es la integración con Podemos. Bueno, y otras fuerzas también. No, claro. No es decir, pero los dos principales aliados, usted me entenderá, los dos principales pilares pueden ser eso, ¿no? Yo sé que ustedes, vale, venga, se reduce, pero que es que la Unidad Popular es decirle a todo lo que se mueve a la izquierda del Partido Socialista y a la izquierda del Partido Popular, obviamente, todo lo que se mueve y que tiene afán de cambio y no resignarse a que el Partido Socialista, que tiene un modelo de gobierno ya prácticamente institucionalizado, sin ningún tipo de proyecto estratégico en Andalucía, siga en el gobierno. Entonces, desde esa construcción yo creo que toca pasar de la audacia que hemos tenido que hacer durante estos últimos años a una ofensiva en el trabajo político, y vamos a establecer contacto con todo lo que se mueve y que está dispuesto a construir un proyecto alternativo, y evidentemente Podemos pues forma parte fundamental de ese proceso. Y vamos a celebrar el 10 de febrero, si se aprueba en la reunión de la coordinadora andaluza que tenemos este sábado, una semana después de la federal, precisamente una jornada del 10 de febrero para cerrar un poco nuestro posicionamiento, nuestro llamamiento a la sociedad andaluza y el diseño de una hoja de ruta que tiene que seguir avanzando. Y en esa hoja de ruta, ¿cuál es su calendario electoral? ¿Cuál cree que será el calendario electoral al que se enfrentará Andalucía? Bueno, tiene una hoja de ruta de una parte fija, que es la de las municipales, que van a coincidir con las europeas. Yo me refiero a las autonómicas. Bien, con la autonómica sabemos que no se puede cambiar. No soy presidente de la Junta de Andalucía, por tanto no tengo... Sí, pero ¿cuál es su vaticinio político? Pues porque el Partido Popular está repitiendo hasta la saciedad en las últimas semanas de que va a haber un adelanto electoral. Bien. Y sin embargo el Gobierno y la Junta dicen que no hay motivos porque hay estabilidad. También es cierto, con la perspectiva que le da a usted la experiencia de Izquierda Unida, que también había estabilidad y se rompió, en fin. Pues Susana Díaz esto sabe que no tiene mucha credibilidad. Yo sigo manteniendo la tesis de que la presidenta de la Junta de Andalucía pondrá la fecha que a ella le interese más, a ella personalmente, independientemente de lo que dé más estabilidad o no. Tiene un problema, que es que tiene que deconstruir todo el proceso de lo que ha supuesto su concentración en intentar irse a Madrid como secretaria general del Partido Socialista, en el que fracasó. Intenta reinventarse ahora como presidenta de la Junta de Andalucía y hacer olvidar a la sociedad andaluza, que ha estado dedicada prácticamente más de la mitad de la legislatura a su ambición en irse a Madrid, en abandonar Andalucía, y ahí tiene un obstáculo. Sin embargo, ha intentado pulsar un globo sonda con una encuesta que intenta construir... ¿Usted se cree esa encuesta? Pues yo tengo varias reservas. La primera de ellas, echo de menos la encuesta de la EGOPA, en el sentido de que es una encuesta que se hace de la Universidad de Granada, que por cierto Susana Díaz no ha financiado y sentimos mucho que no haya financiado, y que tiene un histórico que nos permite conocer una radiografía de Andalucía bastante sensata, y además no ha financiado precisamente la encuesta, la de invierno, que es la de 6.000 entrevistados, que es quizás la encuesta mucho más determinante, más que la de verano, que tiene solamente 3.000, y aunque es importante, sin embargo, son mucho menos datos. Y nos llama la atención que al mismo tiempo que no financia esta encuesta, pues yo estoy convencido que eso es el que ha pagado esta encuesta, y con un intento de reinventar a Susana Díaz, de fortalecer la figura de Juan Marín, me ha llamado mucho la atención. Yo creo que el PSOE quiere, si Ciudadanos tiene una intención de plantearse... Ciudadanos no tiene un socio preferente, ha dicho Juan Marín, a priori, pero ¿usted cree que el PSOE tiene ese socio preferente ya elegido a Ciudadanos? El PSOE tiene a Juan Marín de socio preferente. Y Juan Marín, me llama la atención que él diga que aquí ellos son los que van a determinar el gobierno. Pues no sé, según el argumento de Juan Marín, casi que no tiene que haber elecciones, porque si Ciudadanos son los que van a marcar el futuro de Andalucía, bueno, pues entre otras cosas la Unidad Popular va a ser de toda la Andalucía que se revela a que los ciudadanos que tienen la hoja de ruta declarada de desmantelamiento de los servicios públicos, de deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, sean los que determinen el futuro de Andalucía. Y eso justifica que mucha gente, y es nuestro reto, que en un momento de repliegue coyuntural de la movilización, nosotros nos organicemos para reactivar un grado de conciencia y de organización de gente que no solo no está dispuesta a que Ciudadanos marque el futuro, sino que quiere construir un proyecto alternativo diferente, ¿no? Nos quedan muchísimas preguntas, señor Maillo, pero vámonos a publicidad, 5 minutos, y volvemos a escuchar y a ver el acento andaluz de Antonio Maillo, que es el coordinador andaluz de Izquierda Unida, ya con los 4 tertulianos que nos acompañan hoy en Acento Andaluz, a través de las 36 televisiones de Onda Luz repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Yo estoy orgulloso de tener una habla andaluza. Yo digo acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz y lo reivindico. Yo me siento muy orgulloso de hablar y pensar en andaluz.
Y hoy estamos viendo y escuchando al acento andaluz de Antonio Maillo, a quien quiero preguntar por la renovación del Consejo Consultivo, por el que el gobierno andaluz está recibiendo numerosas críticas de toda la oposición, excepto de Ciudadanos. Sí es cierto que es potestad del gobierno renovar ese órgano, pero habitualmente siempre pedía consejo o pedía nombres a la oposición. No se puede decir que sea una renovación ilegítima, no sé si usted lo entiende así, pero sí es cierto que rompe una costumbre que había en el Parlamento de consulta entre los partidos políticos, ¿no? No es una renovación ilegal, pero políticamente no, institucionalmente impresentable. Es la primera vez en la historia de la autonomía andaluza con un consejo consultivo que siempre se ha considerado un órgano que tenía que escapar a cualquier tipo de contradicción o disputa partidaria, a un antecedente en el que Susana Díaz ha cruzado una línea, que es un consejo consultivo que se ha unido siempre a intentar conformarlo con personas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, por el papel importante que tiene, que nunca ha sido objeto de cuestionamiento en su funcionamiento y que de pronto ha tomado una unilateralidad, esto es unilateralidad por cierto, sin consultar con ningún tipo de grupo, en la que no había un debate sobre cuotas. Lo que había es una especie de petición de referente que pudiera un poco conformar las propuestas para que éstas fueran plurales o de diversos campos. Y el hecho de que Susana Díaz se haya lanzado a hacer esa propuesta, que demuestra una actitud muy sectaria. Y a mí me preocupa porque además no es ya solo que no haya consultado con los demás grupos, sino que además cada vez incorpora a una consejera o un consejero. Mire usted, en un consejo consultivo, sinceramente, salvo los expresidentes de la Junta que tienen derecho a estar, a no ser que renuncien, y Rafael Escobedo está porque fue presidente de la Junta de Andalucía, el proponer antiguas consejeras, que además tienen un papel político relevante. Mar Moreno es una persona muy valiosa, nadie la cuestiona, pero desde luego es una persona profundamente política, No es de trayectoria jurídica ni de llegar a una escuela de grandes publicaciones en términos de jurisprudencia. Estamos hablando de una persona que es un animal político en el buen sentido de la palabra y que por tanto entra en el Consejo Consultivo con una especie de retiro plácido que da el Partido Socialista, siempre que es muy dado a esas canonjías. Y a mí me parece que se ha roto un precedente y me preocupa además del sectarismo, porque esto es una actitud sectaria, de la doblez en los criterios, ¿no? El mismo gobierno que mira y silba para otro lado, o cuyo partido, el partido que lo apoya, mira para otro lado en la renovación del Consejo de Administración de RTVA, que es de extracción parlamentaria, es verdad que tiene que ser en el Parlamento y no se hace nada y lleva ya años absolutamente caducado su mandato, el Consejo Audiovisual o el Tribunal de Cuentas. Entonces hay aquí una suerte de arbitrariedad a la hora de afrontar las renovaciones que hacen que las argumentaciones que ha hecho el portavoz del gobierno diciendo es que mire usted, tocan muchas cosas en Andalucía y sin embargo han tenido una prisa extraordinaria en marcar una renovación sin contar con los grupos parlamentarios, y lo que nos tememos es que el Consejo Consultivo va a entrar dentro del debate político, porque según qué comportamientos tenga en los dictámenes de las leyes tan importantes que pasan por sus manos, pues a partir de ahora va a perder más autoritas o respetabilidad, ¿no? Señor Maillo, y de eso la responsabilidad política es de Susana Díaz, y me parece muy grave, ¿no? Antonio Maillo, a continuación le van a preguntar Raúl Limón, buenas noches. Hola, buenas noches. Olga Granado, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Igualmente Ana Pérez Luna, Francisco Morón. ¿Qué tal? A vuestra Buenas noches. disposición, el coordinador andaluz de Izquierda Unida. A mí me gustaría preguntarle acerca de un poco sus sensaciones, ¿no? Pues sus sensaciones en el asunto de Andalucía, de ese rumor que hay de la necesidad o no de que, o que parezca que la presidenta de la Junta se esté planteando poder adelantar las elecciones, si cree que esta legislatura puede concluir entre octubre y noviembre de este mismo año, si considera que puede entrar en esos planes y si ve que realmente va por ahí los caminos y las decisiones que está tomando el gobierno, claro, porque algunas de las medidas que incluso se están tomando parecen más electoralistas que medidas necesarias. Bueno, ya estamos, haya o no elecciones anticipadas, ya es el último año de legislatura. Y a mí me preocupa que haya dos razones por las que adelante, que es, bueno, en primer lugar, adelantará si ve un escenario favorable en términos electorales, que después le puede salir o no, pero va a ser el criterio, no va a ser el criterio del interés de la Andalucía. Y en segundo lugar, me preocuparía que se intentara evitar la intensificación del desarrollo normativo en algunas leyes que son fundamentales hacer en Andalucía, y que un adelanto que hiciera, pues lo que haría es aparcarlas todas, y las que están en trámite se anularían, es decir, tendrían que empezar de nuevo. Y ahora mismo son muchísimas. A mí eso es lo que más me preocupa.
como es la presidenta de la Junta la que tiene la capacidad para decidir si adelanta o no, pues nos lleva a la melancolía cualquier tipo de debate al respecto. Nosotros, en cualquier caso, estamos preparados para cualquier escenario, pero sí digo que todavía las encuestas no le salen a ella las cuentas para adelantar elecciones. ¿Estáis preparados? Pues sin embargo, estáis un poco retrasando la decisión vuestro Consejo Andaluz, ¿no? Que tenéis que reuniros, ¿no? Tenéis que No, nosotros no hemos retrasado nada. Nosotros lo que estamos es diseñando y desarrollando los hitos y las hojas de ruta del trabajo político que tenemos que conformar para construir un proyecto alternativo, programático, de acción y de intervención social, y ahí no tenemos nosotros ningún atraso. ¿Y cuándo tenéis previsto la decisión de cómo se puede acudir a las próximas elecciones? ¿Con qué proyecto y cómo... Bueno, ¿Qué Izquierda Unida vamos a ver, no? Realmente, ¿o Izquierda Unida Podemos o cómo? Bueno, ya se irá viendo, yo creo que eso le queda poco tiempo, así que lo que sí estamos desarrollando todo con respecto a lo previsto en cuanto a la necesidad de que Podemos ya se ha posicionado en unas jornadas que tuvo a finales de diciembre, quiero recordar, y nosotros ahora a 1 de febrero, y sobre esos posicionamientos de cada una de las fuerzas, más los diálogos necesarios que tenemos que hacer con, como he dicho antes, todo lo que se mueve a la izquierda del Partido Socialista y que tiene ganas de construir una alternativa en Andalucía que no sea ni la alternativa reaccionaria de PP Ciudadanos ni la alternativa conservadora en términos, digamos, literales de PSOE y Ciudadanos. Digo conservadora porque el PSOE es conservar el poder como lleva ya 35 años. Entonces en este trimestre podemos ver realmente cómo queda... Sí, yo creo que este trimestre, quiero decir, los hitos se van cumpliendo y yo creo que este trimestre tenemos importantes retos para darle forma ya a todo el proceso. Sobre esa unidad popular de la que usted hablaba y comentaba un poco que querían hacer un trabajo de asambleas y sobre esto, sin duda hay una ventaja sobre Unidos Podemos. O sea, Izquierda Unida cuenta con una trayectoria política importante, con una interlocución reconocida con las entidades sociales, con los sindicatos principalmente, pero también el movimiento asociativo, vecinal y demás. Incluso con un número de alcaldes 80. Importante. Entonces, quizás hace 3 años, cuando surgió la marca Podemos, que parecía un poco pues que era un valor en alza, y quizás de alguna forma quedó un poco invisibilizado todo este patrimonio que tiene Izquierda Unida. ¿Cree que de cara a las próximas elecciones es el momento en el que puedan poner en valor todo esto, dado que las expectativas que al final apuntaba Podemos no se han materializado, ¿no? ¿Cree que es el momento en el que Izquierda Unida pueda poner en valor todo eso que tiene y que quizás en un momento determinado no fue tan visible? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido una trayectoria última de resistencia en el que estamos bien fajados. Quiero decir, nosotros somos un proyecto político que, en fin, que hemos tenido muchas veces, hemos ido en contra de la ola o la ola ha ido en contra de nosotros y hemos resistido bien. Desde esa resistencia nosotros seguimos con el mismo papel que siempre. Izquierda Unida es un espacio de unidad popular, siempre lo ha sido, es decir, unir fuerzas para construir una sociedad mejor. Ese es nuestro objetivo. Sí, y ahora nos encontramos con un trabajo municipal, por ejemplo, en el peor de los momentos, en 2015, nosotros conseguimos 80 municipios, gobernamos en 29 cogobiernos. Sobre más de 1.700.000 andaluces y andaluzas, es decir, que estamos hablando de casi el 20% de la población que tiene o bien alcalde o bien miembro de gobierno en grandes ciudades, ¿no? Claro, eso también es una garantía de trabajo que en la práctica que está muy arraigado al territorio, vertebrado, y una organización que está muy unida a lo que es el tejido social es siempre una fortaleza. ¿Y qué hemos dicho? Que nosotros queremos dar ese patrimonio que nosotros tenemos, esa trayectoria, a construir un bloque de cambio en Andalucía que solo nosotros no podríamos. Y evidentemente todo ese bagaje, ese patrimonio, en ese sentido en el que van a ir las jornadas del 10 de febrero. Es decir, nosotros somos quien somos, como decía Celaya, ¿no?, en el poema famoso y Basta de historia de cuentos, ¿no? Esos son los... nosotros somos quien somos y ofrecemos todo ese bagaje, ese patrimonio a construir esa unidad popular. ¿Y la unidad popular qué es? La unidad popular es la unidad del pueblo. La unidad del pueblo para construir un proyecto que no lo marque ni el Partido Socialista ni Ciudadanos, que parece que se ha erigido en el hacedor de gobiernos para el futuro. Y hay una Andalucía mayoritaria que, de luego, si algo quiere es que no sea Ciudadanos el que sea el horizonte de esta comunidad, porque las desgracias no van a venir solas con eso, ¿no? Y en el caso de que no sea Ciudadanos,
PSOE ni por supuesto PP. Sea Podemos quien quiera de nuevo priorizar su marca por encima de estas cuestiones. No creo que se den esas circunstancias. Y vamos a ver unas primarias entre Antonio Maillo y Teresa Rodríguez. Sí, pero yo creo que no sé, yo creo que se están dando unas circunstancias muy buenas, muy racionales, políticas, que, mire, aquí la gente no estamos para tonterías. Estamos, permítame la expresión para que no entiendan los que nos están viendo. Estamos para resolver los problemas de la gente, ¿eh? O sea, que a la gente que ahora mismo no está viendo, y mañana a las 6 de la mañana se tienen que levantar para limpiar habitaciones de hotel, para irse a coger la aceituna temprano, para y llevar a sus hijos a los colegios o buscar empleo, no están para debates nominales, están para decir qué es lo que nosotros podemos ofrecer y construir en un proyecto político creíble para gobernar en Andalucía o para condicionar el futuro en Andalucía. Y desde esa perspectiva, todo lo demás debe subordinarse a esa estrategia, y nos encontramos en un buen sentido. Yo creo que hay una persona extraordinaria, te lo digo sinceramente, Teresa Rodríguez, una mujer que no tiene ambición personal en sentido individual, ¿no? Y yo creo que tampoco, yo no lo tengo, pero sí tenemos una ambición política y eso facilita muchas cosas. Pero al final y tiene lo que sí, en cuanto al método, ¿no? bueno, ya se verá. Yo creo que tiene que ser la persona que mejor esté en condiciones de disputar esa alternativa con Susana Díaz. ¿Y el papel de las bases? ¿Decidirán las bases? Fundamental, yo creo que tiene que ser un proceso de primaria y participativo, que es lo que empodera a la gente. En cuanto la gente se siente que es partícipe de un proceso de construcción, de un proyecto y de un programa, es cuando tú implicas, si esto lo hacemos entre dos, pues evidentemente la gente no se siente empoderada, ¿no? Bueno, Alberto Garzón ya ha lanzado algunos mensajes en la línea de cómo quiere él que sea el proceso y también reivindicando un poco el papel de Izquierda Unida como fuerza que se ha mantenido mientras que Podemos pues está cayendo, por lo menos en los sondeos. Pero yo le voy a preguntar por otra cosa más inmediata que no tiene nada que ver. Pero mañana hay diputación permanente en el Parlamento y se convalida, o no, bueno, en principio se convalidará el decreto de la renta mínima de inserción, que se ha vendido como uno de los proyectos estrellas de los presupuestos de 2018, que bueno, que luego ha tenido sus críticas también porque causó cierta decepción, ¿no? Porque era menos ambicioso de lo que se había vendido como una renta básica, que incluso el gobierno inicialmente decía una renta básica, luego ya se corrigió y lo han llamado renta mínima de inserción. Me gustaría que me comentara la visión de su grupo, ¿no?, de las carencias más importantes que puede tener esta renta mínima, ahora que el ciudadano ya se está enfrentando al papeleo que tiene que rellenar desde el pasado 2 de enero. Bueno, tiene dos cosas. Una, que yo creo que hay que agradecer que el debate de renta mínima esté en el debate parlamentario y lo haya aprobado el Gobierno al impulso de la plataforma que se constituyó para la iniciativa legislativa popular de la renta básica, que formada por la Economía Social, FEANSAL, comisiones, UGT, por FACUA, UCA, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, y desde ese impulso de la sociedad civil se aborda el debate de renta mínima. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mérito de la sociedad civil organizada no ha sido correspondido por un Gobierno que no ha sido ambicioso respecto a la demanda que esta plataforma planteaba. Lo que era una renta básica se ha convertido en una renta mínima de inserción laboral, y donde el universo tenía que ser de 150.000 familias como mínimo, pues resulta que aborda un universo de 42.500. Y en tercer lugar, lo típico marca PSOE y marca Susana Díaz de toda la vida, que es generar una expectativa de tal calibre que cuando llega la hora de contrastar con la realidad, pues esta se desvanece. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que ellos dicen, hemos pasado a 198 millones de euros de presupuestarios, pero lo que no dice es que esos 198 millones de euros se han alimentado con 86 millones de euros del ingreso mínimo de solidaridad previo, más los programas de solidaridad de alimentario, de lucha contra la exclusión, que se tramitaban a través de los ayuntamientos y que han desaparecido, porque ha pasado todos los recursos a la renta mínima. ¿Qué ocurre? Que antes tú atendías a un universo de 120.000 familias, según la memoria del presupuesto del año anterior, y ahora tú vas a atender a 42.500, con lo cual deja ayuntamientos que tienen cero presupuesto de la Junta de Andalucía para abordar situaciones excepcionales. El alquiler que no lo puede pagar una familia con carácter extraordinario, el recibo de la luz que urge, la necesidad de buscarle una vivienda a quien ha sido desahuciado. Bueno, pues los ayuntamientos no van a tener fondos para eso. Y ahora, entrando en materia del decreto, leemos, ¿y qué ocurre? Que el decreto pues tiene una serie de letras pequeñas que son muy negativas.
Entonces, nosotros desde el punto de vista de Izquierda Unida, ¿qué decimos? Nosotros queremos apoyar la convalidación del decreto, es decir, resolverlo urgente si se inicia su trámite como proyecto de ley. ¿Para qué? Para mejorarlo. ¿En qué hay que mejorar? Pues hay que mejorarlo en varias cosas. Primero, en aligerar los trámites burocráticos. O sea, tú no puedes hacer que personas que estén en una situación de extrema dificultad sea un mundo el intentar conseguir una ayuda. Segundo, eliminar el carácter negativo del silencio administrativo. Es decir, el decreto dice que si la administración no te contesta es que te ha denegado la ayuda. Y usted no. Si usted pide una ayuda que de una necesidad y un derecho subjetivo, usted tiene que explicar por qué no. Porque tienes que darle derecho a la familia que cree ser merecedora de esa renta mínima a alegar las causas que pueden ser por error administrativo, por tardanza o porque falte un documento. Me parece tremendo. Y cómo han bastardeado el concepto de vecindad administrativa, que está reconocido en el estatuto, que es ¿quién es andaluz? Quien vive en Andalucía. Y ahora dice, no, tienen derecho a renta mínima quien tenga reconocido la situación de vecindad administrativa. Pero después te pido la tarjeta de residencia. No, mire usted, no. Usted no puede decir que todos los que están en Andalucía son andaluces y ahora de pronto tienes que buscar un trámite que filtra las posibilidades de mucha gente que no va a poder acceder a esa ayuda. Entonces, si mañana nosotros coincidimos con la plataforma en que se convalide y se inicie el trámite de proyecto de ley, porque eso supone una mejora. Se resuelve que entre en vigor, como ya está, sigue funcionando y que en un horizonte de 5 o 6 meses tengamos una mejora del proyecto de ley mejorado. Pero esperemos que el Partido Socialista acepte esa propuesta. Y muchos nos temen, porque si no lo acepta es que no quiere mejorar la renta, el decreto, y no quiere resolver un trámite que es una trampa, porque en el fondo lo que está haciendo el Partido Socialista con esas restricciones en los trámites burocráticos y esos filtros es reducir el universo de personas que pueden ser beneficiarias. Voy a seguir con los temas sociales y dejamos para más tarde los temas de política. Qué bien, me encanta. Pero en este caso le voy a preguntar por Pedrera, pero entiendo que ya el alcalde dio sus justificaciones, dio sus explicaciones. Yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué pasa para que en Andalucía se produzcan ese tipo de incidentes en un pueblo como Pedrera, donde el índice de criminalidad es bajo, donde ha habido un proceso de convivencia prolongado en el tiempo? ¿Qué sucede? Y si existe riesgo de que esos brotes se puedan reproducir en otras zonas. En el caso de Pedrera, yo he estado muy en contacto con el alcalde, que además tengo que decir que es un extraordinario alcalde, no ya porque, no porque me tocara, es que es una persona que está haciendo un trabajo extraordinario y además lo ha demostrado en el liderazgo que ha desarrollado en un contexto complicadísimo. Pero ha habido, Pedrera era un pueblo de mucha conciencia, de una tradición de mucha lucha y un pueblo de inmigración, donde las familias rumanas llevan ya muchos de ellos arraigados, un arraigo total de 15 años y donde no ha habido problemas. Pero sí hay que reflexionar sobre la irresponsabilidad de quienes desde un ámbito político han ido creando un caldo de cultivo en torno a mitos que no se compadecían con la realidad. Por ejemplo, y ahí el Partido Socialista tiene una responsabilidad tremenda. No se puede jugar con este tipo de debates para ganar unas elecciones. Se ha ido construyendo el mito de que se les daba ayuda de todo tipo a los romanos mientras a los de Pedrera se les denegaba. Era absolutamente falso. Por ejemplo, en el caso del corte del agua, en Pedrera no se corta el agua a nadie, sin embargo se creó el rumor de que a los romanos se les pagaba los recibos y sin embargo a los que eran de Pedrera se les cortaba. Se ha creado un estado de opinión que hizo que un incidente en un momento sobre un choque de un pequeño accidente se convirtiera en una sacudida que era la explosión de un malestar que estaba ahí subvertido. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué entras en la llamada a la irresponsabilidad del Partido Socialista? Porque me llamó la atención cómo Verónica Pérez, incluso el propio vicepresidente del gobierno, dijo que ya tardaba yo mucho en pedirle la dimisión al alcalde, que aquello era insoportable. ¿En qué? En la manipulación de un vídeo que se ha demostrado que estaba manipulado, y además muchos medios lo han desmontado, en el que un uso irónico, que no era el momento de hacerlo, pero bueno, lo hizo, y cortado se daba a entender que una interpretación del alcalde que no era tal, ¿no?
Entonces, claro, que Verónica Pérez dijera eso cuando tiene entre sus filas a quienes han estado azuzando un discurso político absolutamente irresponsable, a mí me parece que se lo tienen que mirar. Se lo tienen que mirar y posiblemente yo invitaría a Verónica Pérez y a Jiménez Barrio a que fueran a Pedrera y estuvieran allí. Yo creo que se ha resuelto muy bien, incluso los partidos políticos todos han formado parte de la Junta Local de Seguridad, han abordado la necesidad de afrontar una reflexión colectiva de qué es lo que ha pasado, han introducido la figura del mediador, han abordado una bolsa de una cuenta corriente, han abierto una cuenta corriente para ayudar y estoy convencido que los vecinos de Pedrera van a aportar para resarcir los daños que se han producido en la comunidad rumana y desde una tradición de un pueblo que está, por cierto, y tiene mucho tejido social, con una iglesia muy comprometida, un sacerdote, un hombre muy comprometido en el pueblo, movimientos cristianos, sindicales, una asociación de derechos humanos que hay allí, es decir, que es un pueblo que está vertebrado y que van a salir bien y donde yo creo que esa conjunción de elementos va a hacer que se desactive. Y ahora, la última parte de su pregunta, ¿cree que eso puede pasar en otro sitio? Cualquier indicio, cualquier momento puede saltar un estallido, pero yo no veo en Andalucía una tensión xenófoba si no hay quien la empuje. Es decir, a mí me parece que los referentes sociales de las comunidades, de pueblos pequeños o de grandes ciudades, tienen una responsabilidad a la hora de abordar los conflictos que se dan. Si en ese ámbito hay responsabilidad, no tienen por qué producirse hechos como este. Otro asunto es la financiación autonómica. Es un debate que está ahí permanente, es verdad que no se resuelve, no se termina de resolver, llevamos un atraso y tenemos un modelo de financiación autonómica que está ya un poco, bueno, que no tiene la validez o no cubre realmente las necesidades que tiene. La presidenta de la Junta tuvo una ronda con los líderes en Andalucía, se intentó buscar lo que es el apoyo de todos para ir con una posición unánime, por lo menos al menos crear un frente común ante la situación. Parece que ese intento o esa filosofía de ir todos juntos ha quedado un poco en el olvido y que ahora cada uno va a hacer su guerra o que cada uno de manera electoral puede utilizar esta situación. No sé realmente si usted cree que es necesario que se retome eso, si cree que la presidenta de la Junta debería de volver a liderar esa posición común y si vosotros, como Izquierda Unida, como miembro del Parlamento, un grupo importante, si estáis dispuestos a sentaros y ir de la mano o creéis que se puede convertir simplemente en un arma más de campaña electoral. A ver, el debate que tuvimos cuando ante el anuncio, o sea, los hitos son, Rajoy anuncia que en un año en la conferencia de presidentes hay un nuevo modelo, van pasando los meses y no surge, nos convocan, exponemos nuestra posición, nosotros expusimos una posición muy clara y así se lo transmitimos, que es el modelo de financiación tiene que abarcar. Yo creo que tiene que ir unido al debate territorial en nuestro país. Es decir, si queremos un Estado federal, pues hay un modelo de financiación y si hay bilateralidad, pues estamos hablando de confederal. Pero no vincula a una reforma de la Constitución, ¿no? Bueno, es que nosotros no tenemos capacidad para vincular la reforma de la Constitución, pero no vamos a condicionar lo que es crear un nuevo sistema de financiación a abordar. No. Lo que quiero decir es que el sistema de financiación sí tiene que ver con el modelo territorial. Vale, porque pero el modelo territorial se puede vincular. Si nosotros decimos que el modelo de financiación es que cada comunidad negocie bilateralmente con el gobierno, lo que estamos creando es un Estado confederal. ¿Vale? Nosotros no somos partidarios de eso, allá cada uno. Los riesgos de que el sur se regionalice y el norte sea el confederal, pues existen y nosotros tenemos que, Izquierda Unida lo ha dejado muy claro, nosotros nos vamos a oponer con cualquier intento de salida del conflicto catalán con una relación confederal que nos sitúe en plano de desigualdad. Y tercero, salió un grupo de trabajo de financiación, donde yo estoy formando parte desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, donde estamos desarrollando unos trabajos que creo bastante constructivos y han pasado casi 40 ponentes de todo tipo, ha sido un máster de formación en financiación, ha sido un aprendizaje muy interesante y donde quedan 2 sesiones, la de mañana y la semana que viene, y a partir de ahí vamos a presentar al 5 de febrero las propuestas de cada grupo. Sobre esas propuestas se va a intentar hacer un texto refundido y puede que salga un dictamen a finales de febrero o primeros de marzo, con lo cual ahí hay un debate. Usted me dice, ¿cree que hay posibilidades? Nosotros tenemos toda la intención de llegar a un acuerdo, con el derecho de tener votos particulares, pero que haya un tronco común, sí, así hay. ¿Hay posibilidades? Yo le puedo decir que Ciudadanos y el Partido Popular tienen un enfoque de la financiación autonómica
que tiene dificultades de encaje, por lo menos con Izquierda Unida, que son que el debate de financiación tiene que ser con los ingresos que tenemos y por tanto no quieren tocar el ámbito fiscal en un debate que usted mismo lo ha dicho, es insuficiente. Los recursos que se dan a la autonomía son absolutamente insuficientes para satisfacer los servicios. Y en segundo lugar, hay también una dificultad en cuanto a la clave de cuáles serían los criterios sobre los que podríamos defender en Andalucía la situación de coste de los servicios, ¿no? Una última pregunta. ¿Usted admitiría el cupo vasco? El cupo vasco que se ha negociado no lo veo. Es decir, ahí lo que pasa es que tenemos el problema que decimos todos, siendo sinceros, que es una situación tan peculiar, que es curioso, mucha gente no lo sabe, pero cómo históricamente lo que fue una derrota, es decir, tras la Segunda Guerra Carlista, el Estado que no tiene recursos para recaudar impuestos en el País Vasco y Navarra, obliga a que lo recauden ellos. Lo que en un principio era objeto de una derrota, de una guerra carlista, se convierte en un modelo que quieren preservar, porque el País Vasco y Navarra no quieren que se les toque. Yo creo que hay que distinguir entre el concierto vasco, que es un modelo de gestión de la recaudación de impuestos, que está en la Constitución y hasta que no se modifique no se veta, o como dicen muchos, el abrir ese melón supone generar más conflicto que el que resuelve, y otra cosa es el cupo vasco, que es negociar la cantidad que tiene que aportar para el mantenimiento de los servicios que no tienen transferidos y que son manifiestamente mejorables. Y tres, que introduciríamos nosotros. A través de las leyes que desarrollen el concierto, ¿por qué no introducir un mecanismo en el que el País Vasco y Navarra conformen fondos de transferencia al Fondo de Garantía del régimen general? Es decir, ahora mismo tenemos dos sistemas de financiación, el del País Vasco y Navarra con el sistema foral y el sistema general. La pregunta es, ¿por qué el País Vasco y Navarra, que son comunidades ricas, no se establece un mecanismo de compensación por el cual transfieran de aportación al sistema general para la financiación? Eso no existe y a mí me gustaría que existiera. ¿No tiene usted la sensación de que en España para conseguir las cosas hay que rebelarse, hay que incumplir la ley y hay que tener un partido nacionalista fuerte para meter miedo? No, ahí hay razones históricas de mucho peso. No, digo en general, ¿no cree usted que incluso Cataluña se la ha ido beneficiando durante muchos años y al País Vasco? Pues mira, voy a decir algo que no es políticamente correcto. Fuerza... A Cataluña no se le ha beneficiado en los últimos años. Cataluña ha tenido, lo que pasa es que ha tenido un gobierno corrupto como poco, que igual que el de Madrid, que ha sacudido y ha recortado como muy pocos. El deterioro de la sanidad catalana es brutal, el de la educación catalana. Pero siempre negociaba, pero un momento. Negociaba para tener una financiación. Es decir, sea políticamente muy breve. Las comunidades peor financiadas de España en este momento es Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid. Y eso llevamos mucho tiempo infrafinanciada. Entonces el tópico, y Madrid también, el tópico de que Cataluña se lleva, bueno, eso es bastante discutible. Otra cosa es que el puyolismo sí ha sido el botiguer negociante de vamos a sacar cosas, pero en términos generales ese mito no existe porque es verdad que en los últimos acuerdos Cataluña no ha sido beneficiada. Antonio Bayo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, muchísimas gracias por su tiempo y por su mensaje. Buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias.